Un mundo muerto yace a escasa profundidad en el Mar del Coral, al nordeste de Australia. Como un cáncer en el paraíso, el esqueleto blanqueado de millones de pólipos coralinos señala una amenaza invisible para el arrecife. Por alguna causa aún desconocida, los corales enferman, pierden su color y mueren. Y tras ellos desaparece una variedad de vida que no tiene igual en ningún otro ecosistema de la Tierra. La Gran Barrera de Arrecife australiana es la mayor colección individual de arrecifes de coral del mundo. Biológicamente soporta el ecosistema más diverso conocido por el hombre. Un laberinto donde más de 400 especies de corales sostienen la vida de millares de seres de todas las clases y formas imaginables. Este es un mundo desconcertante donde los reinos vegetal y animal se disfrazan y confunden, donde cada movimiento señala una adaptación sorprendente y donde hasta el peligro y la muerte son de una belleza sobrecogedora. Toda esta variedad y riqueza biológica depende paradójicamente de los pólipos coralinos, unos sencillos y diminutos seres que unen sus fuerzas en colonias familiares sostenidas por los esqueletos de millones de sus antepasados. Esta es la grandeza y la fragilidad de la Gran Barrera, porque toda la vida que encierra, todos los animales y plantas que sustenta, se basan en sus más delicadas y vulnerables criaturas. La Gran Barrera de Arrecifes australiana comenzó su formación hace 25 millones de años. Surgió en un mar cálido y tranquilo y se convirtió en uno de los ecosistemas más estables de nuestro mundo cambiante. Y sin embargo, las bases de su génesis se remontan a tiempos de grandes convulsiones, a la formación misma del mundo tal y como ahora lo conocemos. Hace 60 millones de años, el supercontinente Gondwana se fragmentó dando lugar a nuevos y poderosos mares. Australia se independizó como isla y comenzó su lento camino hacia el norte. Las corrientes marinas cambiaron su flujo titánico, rodeando el continente más austral de aguas frías, y la Antártida se heló. Las aguas que rodeaban aquella joven Australia eran frías y oscuras, pero ricas en nutrientes esenciales y, por lo tanto, en vida. De aquellos mares fríos, de grandes y tenebrosas algas, quedan como testigos los mares que bañan el sur de la Australia actual. Los bosques de kelpos resisten el embate de un mar rugiente que arrastra el alimento primario desde los fondos antárticos en un lento proceso de miles de años. Es un mundo frío y oscuro donde la formación de un arrecife se hace imposible. Pero estas condiciones, en apariencia inalterables, iban a cambiar radicalmente. Era solo una cuestión de tiempo. $50 millones de años viajando en solitario hacia el norte iban a cambiar las costas y los mares de Australia. Solo había que esperar a que su trayectoria la llevara junto a la placa continental de Asia y se produjera la inevitable colisión.
En su lento pero imparable ascenso hacia el Ecuador, la placa australiana fue levantando nuevas islas al presionar sobre la placa asiática. Las islas formaron barreras al flujo de las corrientes marinas ecuatoriales, de forma que parte de ellas se desviaron hacia la costa este australiana, provocando profundos cambios en la biología y naturaleza de sus aguas. Había nacido un nuevo mar, más cálido y luminoso que su antecesor, pero mucho más pobre. Aquí no llegaban los nutrientes de regiones polares, por lo que el alimento iba a ser más limitado. Pero había una temperatura y una luminosidad que permitían la proliferación de las colonias coralinas de esqueleto calcáreo. Y la gran barrera de arrecife empezó a formarse. Las corrientes marinas traen al arrecife los escasos y valiosos nutrientes de este mar templado. Y es la propia barrera la que permite su máximo aprovechamiento, frenando la fuerza del mar y filtrando sus aguas hasta extraerles toda su carga alimenticia. Pero el factor determinante de este mundo paradójico, donde un mar pobre se ha convertido en paradigma de la biodiversidad, no son los nutrientes que transporta el agua, sino algo tan sencillo como la luz del sol. En el arrecife, el ciclo de la energía y la materia tiene un flujo vertical desde la superficie hasta el lecho marino. La luz solar permite el desarrollo de las algas fotosintéticas que transforman la energía del sol en materia de la que se alimentan buena parte de las criaturas del arrecife. Pero la mayor parte de estas algas y su importante papel en el ecosistema pasan desapercibidos porque no son visibles directamente, sino que viven y se desarrollan en el interior de los diminutos arquitectos del arrecife. Los pólipos coralinos no son capaces de realizar la fotosíntesis, pero se han unido en simbiosis con unas algas unicelulares que sí la realizan, las zooxantelas. En el interior de los pólipos, estas diminutas algas utilizan la luz solar para transformar en energía el nitrógeno, el dióxido de carbono y el fósforo que los corales atrapan en el agua. Las zooxantelas, de color pardo-amarillo, aprovechan los productos residuales de los pólipos y a cambio no solo les proporcionan la mayor parte de su alimentación, sino que además les permiten aumentar hasta 4 veces su capacidad de segregar carbonato cálcico, el elemento fundamental para el desarrollo del duro esqueleto externo que forma los arrecifes coralinos. La Gran Barrera es en realidad un rosario de arrecifes coralinos que se extiende a lo largo de 2000 kilómetros sobre la plataforma continental australiana. Sus 348.000 kilómetros cuadrados forman una barrera formidable entre el continente y la fuerza devastadora del Mar del Coral. Y es esta función de freno a las corrientes marinas la que determina dos mundos diferentes íntimamente ligados al arrecife según nos situemos en el interior del mismo, allí donde el mar ya ha sido frenado, o en el borde exterior, en la primera línea de defensa donde mar y corales miden sus fuerzas. La vida en el exterior viene marcada por el sol y las corrientes. Las aguas cuentan con una mayor concentración de nutrientes porque aún no han pasado por el filtro de los millones de pólipos hambrientos del arrecife.
Los peces se reúnen en grandes bandos, aprovechando en primera instancia el regalo de este mar austero. Pero para los corales de esta primera línea, las cosas no son tan fáciles. Aquí la profundidad es mayor y la luz solar va quedando atrapada en la columna de agua hasta que su energía no llega en cantidad suficiente como para que las algas asociadas a los corales les ayuden a generar el poderoso esqueleto externo. Como resultado, son los corales blandos los que colonizan las mayores profundidades de la barrera exterior. Para los peces del arrecife, esta es un área arriesgada. Como hay más nutrientes de los que alimentarse, hay por lo tanto mayor concentración de peces. Y esto es algo que no pasa desapercibido a los cazadores del mar. Grandes bandos de barracudas de aleta negra merodean por las aguas abiertas en busca de presas. Sus cuerpos ahusados delatan una natación potente y su coloración las camufla en las aguas abiertas. Desde arriba, sus lomos oscuros las confunden con las tinieblas del fondo y desde abajo el plateado de sus vientres se iguala al brillante contraluz de la superficie. Como las barracudas, todos los peces de aguas abiertas son grandes nadadores. Todos tienen un cuerpo hidrodinámico, visten colores de camuflaje y cuentan con poderosas aletas natatorias. Pero sin embargo hay cazadores especializados de otras clases zoológicas que han apostado por unas armas más sofisticadas. Y las serpientes marinas son uno de ellos. Esta serpiente marina olivácea merodea el fondo rocoso en busca de presas. Su cuerpo de ofidio ha sufrido importantes cambios en el lento proceso que llevó a las serpientes a colonizar los mares de todo el mundo. Sin suelo en el que apoyar sus ataques, las serpientes marinas incrementaron el peso de su parte posterior, de forma que es ahí donde fijan el empuje de sus acometidas. Su cola ensanchada les sirve de remo impulsor y unas fosas nasales desplazadas a la parte superior de la cabeza les permiten respirar mientras nadan en superficie. Pero nada de esto les servía para evitar que los peces de los que se alimentan huyan a toda velocidad y se pierdan en el gran azul después de uno de sus mordiscos. Para ello tuvieron que hacerse con un veneno capaz de paralizar a las presas casi instantáneamente. Y las serpientes marinas no solo lo consiguieron, sino que se convirtieron en las serpientes más venenosas del mundo. En esta ocasión, la serpiente no está de caza. Tal y como lo hacen sus primas terrestres, también ella recibe gran parte de la información de su entorno a través de su sensible lengua bífida, y esta le informa de que otra serpiente marina merodea las proximidades. Un leve reconocimiento les basta para darse cuenta de que son del mismo sexo, así que ambas pierden el interés y cada una sigue su camino en busca de posibles presas y tal vez alguna hembra receptiva. Detrás del frente recifal, la vida es completamente distinta. Frenado el embate del mar, el interior del arrecife es una tranquila laguna de escasa profundidad, donde los corales duros, aquellos cuyos esqueletos forman el arrecife, crecen hasta que el límite de la marea baja les impone una barrera. Aquí la profundidad es menor y la luz solar llega hasta el fondo, permitiendo a las algas aliadas de los corales realizar su trabajo fotosintético.
Como consecuencia, los corales crecen rápidamente, tanto más cuanta más luz les llega. Así que muchas colonias coralinas se ensanchan formando abanicos que hacen las funciones de grandes placas solares. La luz solar no solo influye en el crecimiento de los corales, sino que además determina en gran medida la biología misma de las especies. Con aguas tan claras y tan escasa profundidad, la visibilidad es muy buena, por lo que los animales deben adaptarse a un mundo donde predomina el sentido de la vista. Y como resultado, el arrecife de coral se ha convertido en un muestrario incomparable de las más variadas formas y colores del mundo animal. Toda la biodiversidad que encierra el mundo coralino está íntimamente relacionada por una delicada red de dependencias. Es un mundo de increíble belleza, pero de una belleza frágil y delicada que hasta hace poco tiempo supuso una seria amenaza para la vida en el arrecife. Porque la deslumbrante biodiversidad de este paraíso natural atrajo hasta sus aguas a la más versátil y destructiva de las criaturas terrestres. El turismo de la Gran Barrera es un negocio floreciente. Millares de personas visitan anualmente el arrecife australiano y gigantescas estructuras flotantes se han levantado para acogerlas. Estos aparatosos complejos turísticos tienen una doble finalidad. No solo acercan el arrecife y sus animales a gentes de todas las edades y condiciones físicas, sino que además minimizan el impacto que tal número de personas producirían en el ecosistema si lo visitaran individualmente. Cada uno de los buceadores armados de aletas y gafas supone una amenaza para las frágiles estructuras del mundo arrecifal. Los turistas que llegan hasta aquí son en su mayoría entusiastas defensores de la naturaleza, pero en muchos casos no se dan cuenta de que, a pesar de sus poderosas estructuras calcáreas, los corales son criaturas extremadamente frágiles, a los que incluso la turbulencia desatada por el aleteo puede causar la muerte. Para intentar remediar esta situación, un biólogo irlandés ha establecido una escuela gratuita en la ciudad de Cairns, pero una escuela muy particular. If you are interested in a geography lesson, you are much more interested in the big, friendly animals that are out there, huge, big fish, like this one, that we in the diving industry call wally. And there are hundreds of these wallies out there, but some of these wallies are just incredible fish because they will swim right over the scuba divers. Paddy Colwell enseña de una forma amena y didáctica la estructura, funcionamiento y cuidado del mundo de la Gran Barrera de Arrecifes. Y lo hace de una forma que a pocos deja indiferente. Porque una mezcla de teatro, diapositivas y mímica consiguen llegar a todos de una forma tan directa como inolvidable. And Wally's two eyes sit out, way out on the side of his head. All these fish are at home. All these corals are also at home. The only foreigner that's going to be out there, it's going to be you. So when you enter their home, would you please treat it with respect? Lo que hago es enseñar a la gente cómo funciona la Gran Barrera de Arrecifes. Así, cuando van, saben lo que están viendo, de forma que al salir se acuerdan y charlan sobre ello. Y no se preocupan de los falsos peligros que Hollywood les haya metido en la cabeza. Hace 7 años, la mayor empresa turística de Cairns llevó 300.000 personas al arrecife. Esta empresa proyectaba vídeos donde se explicaba cómo era y cómo funcionaba. Pero todo era falso. A los buceadores les dejaban tocar los corales e incluso coger conchas u otros animales y llevárselos de recuerdo. Con lo cual he decidido dedicarme a explicar a la gente la realidad del arrecife para que lo disfruten mejor y causen un menor impacto negativo en el mismo. Trabajos como el de Paddy Colwell están consiguiendo un turismo que conoce mejor el arrecife
y es en consecuencia más responsable con su protección. Y esto a su vez abre nuevas posibilidades a los propios visitantes de la Gran Barrera, que ahora empiezan a valorar y entender a algunos de sus animales más desprestigiados. Los tiburones han sido animales malditos hasta hace pocos años. Hoy sabemos más sobre su comportamiento y su increíble biología, y la gente puede disfrutar contemplándolos en su ambiente de la mano de buceadores expertos. Los buzos se sitúan junto a una gran jaula metálica, mientras distintas especies de tiburones merodean alrededor. En un momento determinado, los guías dan un aviso y los buceadores pasan al interior de la jaula. Es el momento de conocer el poderoso instinto de predación de los escualos. Al abrir el cubo, una boya saca una ristra de atunes muertos. Al principio parece no pasar nada, hasta que un tiburón da el primer mordisco y se desata el infierno. Pocos animales muestran una voracidad como la de los tiburones cuando detectan comida y entran en lo que se ha denominado frenesí alimenticio. Es entonces cuando realmente se vuelven peligrosos, pero dentro de las jaulas se les puede observar sin correr ningún riesgo. El frenesí de los tiburones durante su festín es tan agitado que también es visible desde la superficie. Allí los que no pueden bucear comprueban cómo los escualos se aferran a sus presas tenazmente y no las sueltan aun cuando son izadas en el aire. Luego vuelve la tranquilidad. La comida ha desaparecido y los maravillosos tiburones vuelven a su lento peregrinar por las profundidades azules del arrecife. El arrecife coralino es un oasis en medio de un océano pobre en nutrientes. La mayor parte de la energía que mantiene la vida en su interior la genera el propio arrecife cuando las diminutas algas simbióticas que encierran los corales transforman la luz del sol en elementos asimilables por el resto de la comunidad. En un segundo eslabón trófico, millares de animales filtradores extraen del agua hasta el menor de sus nutrientes esenciales. Estos gusanos tubícolas siguen el ejemplo de los corales que les protegen. Sacan sus branquias en espiral y dejan que la corriente les lleve la comida. Los holoturioideos no tienen la protección del esqueleto coralino, pero amparados en su mayor tamaño, utilizan también sus tentáculos bucales para extraer la comida del agua. En el siguiente peldaño trófico, el mundo recifal cuenta con una importante colonia de herbívoros y de cazadores de microorganismos y pequeños invertebrados. Esta legión de predadores en miniatura se ha especializado en obtener alimento de los más inaccesibles rincones del laberinto de coral. Como resultado, el arrecife es un muestrario de nuevos tipos y formas de boca. La clave para triunfar era obtener una boca que pusiera al alcance comida a la que ningún otro pudiera llegar. Y ninguno lo consiguió tan eficazmente como los peces loro. El secreto fue este: unas mandíbulas capaces de triturar el esqueleto calcáreo de los corales. Ahora el arrecife entero es una gigantesca despensa para estos devoradores de pólipos coralinos. No todos los animales optaron por soluciones tan directas. Otros muchos apostaron por estrategias adaptativas más que por cambios fisiológicos.
comportamientos nuevos en vez de nuevas estructuras corporales, y una de las estrategias más eficaces fue la unión entre distintas especies. El cuerpo transparente de estos camarones porcelana les hacen pasar desapercibidos entre los tentáculos urticantes de una anémona. Cuando la anémona caza, los camarones se aprovechan de los restos de comida y en pago limpian a la anémona de impurezas y parásitos. También los peces payasos se han unido en simbiosis con las anémonas. En esta ocasión es la anémona la que aprovecha los restos de comida de sus huéspedes y a cambio protege a los peces con sus tentáculos venenosos. Esta defensa no es un acto voluntario por parte de la anémona, sino un logro de los peces payaso que han conseguido un recubrimiento inmune a los venenos del invertebrado. Un recubrimiento, por cierto, que necesita constante renovación. De ahí que los peces payaso se froten tan a menudo contra los tentáculos. Si no se vacunaran constantemente con estas pasadas, perderían inmunidad y la anémona les mataría. Toda protección es poca en el arrecife. La noche es el tiempo de los cazadores y grandes sombras merodean el mundo silencioso del coral. Las barracudas de aleta negra bajan al fondo en busca de presas. Sus cuerpos se han hecho más oscuros, incrementando el contraste de su dibujo rayado. Ahora no hay luz y el camuflaje es innecesario. Las rayas son solo producto de su excitación por la caza. En el interior del arrecife, los enemigos son visibles a gran distancia durante las horas del día, así que generalmente solo cazan en la oscuridad de la noche. Los peces buscan entonces refugio en el laberinto de coral. Los mismos esqueletos que protegen a los pólipos velan por la seguridad de toda la colonia asociada a ellos. Este mero patata está de caza. El mismo coral que le protege de grandes predadores, como los tiburones o el hombre, se convierte ahora en la barrera entre él y sus presas. A lo largo de la noche, según rastrea el arrecife, su hambre se va haciendo más acuciante. Entonces localiza un pez loro que descansa bajo la protección de una cornisa coralina y decide un ataque desesperado. Otros cazadores son mucho más sofisticados. Para el pez león, el más hermoso de los pterois del arrecife, la calma y la paciencia son la clave de su estrategia cazadora. Sus enormes aletas venenosas se mueven lentamente como algas suspendidas en las aguas calmas de la noche recifal. Los pequeños peces del fondo desconfían de cualquier movimiento que detecte otro pez en la oscuridad reinante. Pero las suaves ondas de la natación del pterois les resultan desconcertantes. Apenas se mueve, simplemente se deja llevar. Nadie sospecharía que es un impaciente cazador al acecho, así que poco después de detectarlo, los pececillos abandonan sus escondites, convencidos de que aquello es algo inerme movido por la corriente. Hasta que a cierta distancia, la tranquilidad del pez león desaparece y acomete a su presa con mortal eficacia. La existencia de tantos y tan preparados predadores
hace que las medidas de seguridad se conviertan en una prioridad para las especies del arrecife. Un refugio seguro puede resultar la diferencia entre la vida y la muerte, así que cada especie se busca su sistema de protección a su manera. El gobio de raya azul se construye su propia guarida cavando agujeros bajo las rocas del lecho marino. Para ello utiliza su enorme boca con la que transporta los fragmentos de coral y conchas que forman la arena del arrecife y de vez en cuando su poderosa cola a modo de escoba. La seguridad de una cueva o la protección de aliados venenosos es una prioridad para casi todos los animales de la Gran Barrera. Y como ocurre siempre que hay mucha demanda, se establece una dura competencia entre las especies y eso se traduce en una fuerte territorialidad. Nadie quiere compartir su seguridad. Los peces de anémona, aquellos que viven bajo la protección de sus tentáculos, son muy posesivos y territoriales. Y esta pareja de peces mariposa está a punto de sufrir una contundente demostración. La Gran Barrera es casi tan diversa en especies como en experimentos adaptativos enfocados a la supervivencia. Para ello, muchos han adoptado ingeniosos sistemas de ocultación, advertencia o confusión. El pez mariposa de bandas cobrizas utiliza un ojo falso para desviar el ataque de los predadores hacia el extremo opuesto a su ojo verdadero, de forma que al huir lo hará en sentido contrario al que espera el cazador. Los nudibranquios exhiben llamativos colores que avisan de que su carne es de sabor desagradable y hasta venenosa, un aviso tan efectivo que pueden permitirse nadar de una forma que a nadie pasa desapercibida. Otros, sin embargo, apuestan por un camuflaje perfecto. Los crinoideos, primos de las estrellas y los erizos marinos, se hacen pasar por algas y lo hacen tan bien que para muchos de los buceadores que visitan anualmente el arrecife son animales desconocidos. Distintas clases de animales han optado por la defensa directa, adquiriendo armas persuasivas. Este es el caso del pez unicornio y su afilado pincho frontal, o los peces cirujano, que tienen afilados estiletes en la musculosa base de sus colas. Todas estas estrategias se fueron perfeccionando hasta dar lugar a increíbles especialistas. Entre los cefalópodos, el camuflaje llegó a tal extremo que se convirtieron en los camaleones del mar. Porque no solo adquirieron una piel que les hacía pasar desapercibidos en un determinado medio, sino que consiguieron un cuerpo capaz de cambiar de forma y color a su antojo. Los pulpos del arrecife viven sobre el fondo donde encuentran refugio y alimento. Y como el fondo recifal es de topografía muy variada y la visibilidad es extraordinaria, se muestran muy recelosos. Incluso los peces inofensivos le hacen desconfiar, provocando constantes cambios en la forma y color de su cuerpo, que intenta igualar el fondo sobre el que descansa. Todo un reto, porque el pulpo es casi negro y aquí el lecho marino es de colores muy claros. Por una vez, el pulpo no lo consigue y opta por alejarse en busca de suelos más fácilmente imitables. Una sepia, un cazador temible. Si el pulpo tiene ante sí el reto de pasar desapercibido sobre el fondo, para la sepia la dificultad es aún mayor, porque vive nadando en aguas libres. Pero como el pulpo, la sepia adquirió la capacidad de cambiar de forma y color su superficie corporal y lo hizo tan bien que no solo le sirve para camuflarse,
sino que además se ha convertido en una forma de comunicación con otros miembros de su misma especie. Dos sepias se han encontrado en las aguas someras del interior del arrecife. Sin aproximarse, los dos cefalópodos intercambian mensajes. Son dos machos y las sepias son territoriales, así que el intruso recibe claramente el aviso ya desde la distancia: o dejas mi territorio o habrá pelea. El intruso se aleja en busca de corales más tranquilos. La comunicación corporal ha evitado a los dos animales el derroche innecesario de energía que habría supuesto una pelea, y cada uno sigue su camino sin siquiera haberse acercado a su contrincante. En la claridad del arrecife, la ocultación, advertencia o confusión son, como hemos visto, prioridades para la inmensa mayoría de los animales. ¿Cómo se explica entonces una actitud como esta? Pequeño e indefenso, de vivos colores y moviéndose en aguas libres de forma llamativa, el labro limpiador parece estar gritando «cómeme». Y sin embargo no hay otro pez que pueda moverse por el arrecife con mayor seguridad. El secreto: dar a la comunidad un servicio inestimable y hacerlo con todas las especies, sea cual sea su tamaño o peligrosidad. Cuando un pez se acerca a uno de estos labros, este se introduce por su boca y sus branquias, limpiándole de impurezas y parásitos. De esta forma, el labro cambia sus servicios de limpieza a cambio de inmunidad. El sistema es tan bueno que al labro limpiador le han salido imitadores. Distintas especies del arrecife se disfrazan con las bandas del limpiador, tal y como lo hacen estos peces gato listados. Y el truco suele dar resultado. Pero el problema es que también aquí hay quien ha ido todavía más lejos, extralimitándose en su imitación, y este ha sido un pequeño blenio que, disfrazado del labro limpiador, se acerca a los poderosos cazadores del arrecife. Cuando el falso limpiador se aproxima a los enormes peces, estos le abren sus bocas y agallas, prestándose a la inspección de limpieza. Pero cuando el blenio se acerca a los tejidos blandos de las agallas, en vez de limpiarlos, los muerde violentamente y huye llevándose el nutritivo bocado. Entre las grietas y cuevas del lecho marino hay también estaciones de limpieza para aquellos cazadores que viven entre las rocas y el coral. Y esta quisquilla rayada, del género Stenopus, es la encargada de realizar tan delicada tarea. Todas las posibilidades de obtener comida se aprovechan. Esta es la ley principal del arrecife. Aprovéchalo todo, recíclalo todo. Allí donde hay posibilidades de obtener energía, por difícil o arriesgado que sea, hay un especialista arrecifal que lo consigue. Y esta es la clave del milagro, la manera en que el más rico y diverso de los ecosistemas australianos ha surgido de las aguas de un mar pobre. Toda la variedad y riqueza biológica de la Gran Barrera Australiana se debe a los pequeños y delicados pólipos coralinos. Ellos son la base de la cadena trófica del ecosistema y el esqueleto de millones de sus antepasados forman en sí el hábitat donde se desarrolla la vida arrecifal. Pero la influencia de los diminutos pólipos y sus poderosos esqueletos llega mucho más allá de las aguas en las que crecen. Los más de 2.500 arrecifes que componen la Gran Barrera
son la mayor formación coralina del mundo. Esta infranqueable muralla, que se ve como una línea blanca desde la Luna, resguarda la costa australiana del embate de los vientos y mareas del Mar del Coral, de forma que muchos de los ecosistemas terrestres de la costa nordeste de Australia deben su continuidad a su papel protector. En las distintas islas coralinas que salpican la Gran Barrera, las aves encuentran un refugio donde reponer fuerzas y poner sus huevos. Aquí no llegan los animales terrestres y las puestas están seguras, de forma que el arrecife se convierte en una gigantesca área de cría. Muchas aves, como estos alcatraces enmascarados, deben su descendencia a las pequeñas islas e islotes del arrecife. Aquí hay seguridad, descanso y un mar repleto de comida fácilmente asequible. Dentro o fuera del agua, el papel benefactor de los diminutos pólipos contribuye a la vida marina y terrestre en una forma que los científicos van desvelando poco a poco y que demuestra una red de interacciones como nadie podía imaginar. Los que antes parecían los más insignificantes animales del ecosistema están demostrando que son la piedra angular de la vida de innumerables comunidades biológicas, tanto en el mar como en la Australia continental. Pero ahora que estamos empezando a comprenderlos, han surgido nuevos enemigos que amenazan la supervivencia de los pólipos y, por tanto, de la totalidad de la Gran Barrera. La estrella Corona de Espinas es uno de ellos. Nadie sabe por qué periódicamente, desde 1960, legiones enteras de estas estrellas avanzan sobre el coral, alimentándose de sus pólipos. Pero todo parece apuntar a una acción indirecta del hombre. Tal vez sea el uso de pesticidas que matan los organismos planctónicos que se alimentan de los huevos y larvas de la corona de espinas, o tal vez la pesca desmedida de tritones, unas caracolas marinas que matan y devoran a estas estrellas. Lo cierto es que las coronas de espinas avanzan imparables sobre el arrecife, dejando los esqueletos blanqueados del coral allá por donde pasan. A finales de la década de los 70, se detectó el comienzo de un blanqueo masivo en algunos arrecifes. Sin causas aparentes, las algas asociadas a los corales morían arrastrando tras de sí a los pólipos. Este blanqueo masivo se ha ido incrementando desde entonces y la comunidad científica está empezando a sospechar que las causas tal vez estén a miles de kilómetros del lugar donde mueren los corales. En el Departamento de Biología Marina de la Universidad de Sydney, el biólogo Ove Goldberg y su equipo están empezando a comprender las causas y el alcance del blanqueo de los arrecifes coralinos. Todos los indicios apuntan a la misma causa que está desatando la alarma ecológica en casi todos los ecosistemas de la Tierra: el calentamiento global del clima de nuestro planeta. La investigación que estamos llevando a cabo en la actualidad se centra en cómo los cambios de temperatura afectan a los corales. Y lo que hemos descubierto es bastante trágico. El aumento de 1 grado en la temperatura de los corales les hace perder las minúsculas plantas que viven en su interior. Normalmente cuando ves un coral es de color pardo, lo cual se debe a estos diminutos organismos simbióticos llamados zooxantelas. Las zooxantelas son como las plantas de un jardín. Proporcionan a los pólipos coralinos todas las sustancias que elaboran, transformando la energía que captan de la luz solar, todos los azúcares y demás. Cuando sube la temperatura, estas plantas enferman y el pólipo las pierde y con ellas su color marrón.
Lo que hemos descubierto es que los corales realmente no son capaces de cambiar su fisiología, el funcionamiento interno de sus cuerpos, de forma que no pueden asimilar estos cambios de temperatura. Por eso, es muy preocupante que a principios del nuevo siglo, y estoy hablando del 2030 o del 2040, podamos llegar a un calentamiento global que produzca la decoloración del coral. Y probablemente lo veremos, y a una escala mundial en cuestión de pocos años. Factores como la quema de combustibles fósiles al otro lado del mundo pueden acabar con los corales de Australia. Causas ajenas y sin aparente relación matan los pólipos y destruyen los arrecifes. Y esa es la principal dificultad con la que se enfrentan los científicos para poner remedio al problema. ¿Cómo explicar a poderosos países industrializados que deben controlar su consumo energético con medidas generalmente impopulares para salvar a diminutos seres submarinos de mares al otro lado del mundo? Bien, mucha gente se plantea la pregunta, ¿necesitamos realmente los corales, los arrecifes de coral? Porque quizás son solo un lugar para disfrutar del buceo. La solución del problema puede resultar demasiado complicada, así que tal vez podamos pasar sin ellos. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que los corales que viven en los arrecifes son en realidad los constructores de los mismos, y sin ellos perdemos todo aquello que se relaciona con el arrecife en sí. Los miles de plantas y animales diferentes que viven en los arrecifes, toda la pesca y el turismo, y todo lo que podamos asociar a todo esto. Por tanto, los corales sí que importan, y mucho. Existe otra razón por la que tenemos que preservar el arrecife de coral, y tiene que ver con el hecho de que los arrecifes protegen las costas. En todo el mundo, si vamos a un paraíso tropical, veremos que a unos cientos de metros de la costa, hacia el exterior, se levanta un arrecife de coral contra el que chocan todas las olas. Sin estos arrecifes, las olas se estrellarían contra la tierra, cambiando radicalmente las costas y las sociedades. Diferentes grupos de investigadores han observado indicios muy preocupantes al constatar que los arrecifes han empezado a erosionarse lentamente. Y si esto sucede, lugares como Queensland, en Australia, que tiene 2.100 kilómetros de barreras recifales protectoras, quedarían expuestos súbitamente a la energía de las olas. Si esto sucede, perderemos las algas, los manglares y la totalidad de los ecosistemas asociados a ellos. Anochece en la Gran Barrera de Arrecifes. A finales de noviembre, cuando el agua alcanza las temperaturas más altas del año y pocos días después de la luna llena, en el arrecife se produce una gran conmoción. Los peces dejan el sueño y a la tenue luz de la luna se reúnen por millares para darse un suculento festín. Es una cita anual en la que durante unas pocas noches habrá alimento de sobra para todos. Porque una vez al año, los corales se ponen de acuerdo y, aliados con el agua cálida y la luna, emprenden conjuntamente su reproducción sexual. Cada pólipo suelta un paquete diminuto que contiene óvulos y esperma. Millares de estas cápsulas germinales ascienden hacia la superficie del mar, donde se abrirán, iniciando la formación de millones de nuevos pólipos. Algunos corales no son hermafroditas y sueltan de forma separada los óvulos y el esperma que se unen al caos germinal de la noche. Es el inicio de un nuevo cosmos, la síntesis de la propia naturaleza del coral, donde lo más pequeño y frágil se convierte en la semilla de mundos complejos, de millares y millares de formas de vida distintas. Como una galaxia en miniatura, esbozos de nuevos pólipos flotan suspendidos en el mar del coral. Son tan magníficos que soportarán la vida de ecosistemas enteros,
y tan delicados que un aumento de apenas 3 grados en el clima acabaría definitivamente con ellos. Y en la noche austral, millones de estos frágiles acorazados flotan a la deriva, ignorantes de que su incierto futuro está ahora en manos del hombre.